Entre Libros, un programa donde exploramos el mundo de la literatura con comentarios y reseñas de autoría nacional y extranjera. Repasamos reseñas de diferentes textos y géneros literarios, de distintas épocas y distintos autores. Cada semana, junto a la lingüista Katia Torres, profesional de ediciones UCT y experta en la materia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de Entre Libros, un programa que estamos realizando junto a Katia Torres, quien es lingüista de la Universidad de Chile y funcionaria también de la Universidad Católica de Temuco. Trabaja en ediciones UCT, con quien hoy día vamos a estar repasando parte de la literatura nacional, tal como la semana pasada hablamos sobre Pedro Lemebel y su obra Tengo miedo torero, donde repasamos algunos de los aspectos importantes de este texto, donde se sitúa, parte de la trama y también algunos argumentos literarios que él también emplea. Vamos a pasar a saludar a Katia, quien está aquí al lado de nosotros y quien también trajo el libro que vamos a conversar hoy día y que vamos a repasar un poco en este Entre Libros. Buenos días, bienvenida, Katia. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por invitarme nuevamente. Hoy, como les adelanté en el episodio anterior, vamos a ver otro tipo de narrativa. Hoy vamos a ver poesía. Esperamos que en este podcast veamos varios estilos, no solo narrativa, poesía, esperamos, no sé, literatura infantil, como para ir variando un poco. Oye, y tenemos hoy día una escritora nacional. Tenemos a Elvira Hernández. Nos encontramos con la gran Elvira Hernández en este Entre Libros con el libro Pájaros desde mi ventana, que es un compilado de poesía que lo tenemos aquí a disposición. Justamente Katia lo trajo a los estudios de Radio UCT. Vamos entonces con algunos datos de la autora. Elvira Hernández, bajo el nombre de Rosa María Teresa Adriasola Olave, fue nombrada al nacer en Lebu, región del Biobío, el año 1951. Estudió filosofía, luego literatura en la Universidad de Chile, dentro del contexto de dictadura. La génesis de La bandera de Chile como texto de resistencia desde el encierro también marcan parte de su historia, y tiene literatura asociada a la neovanguardia, aunque ella misma ha negado sentirse parte de este movimiento. Algunos reconocimientos que ha tenido, por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía Jorge Telier el año 2018, Premio Iberoamericano Pablo Neruda el año 2018 también, y el Premio del Círculo de Críticos de Arte por este libro, y Premio Nacional de Literatura de Chile, este es muy importante, el año 2024. El texto que vamos a hablar hoy día, Pájaros desde mi ventana, es un compilado de poesía, tal como lo habíamos dicho. Fue publicado bajo Alquimia Ediciones durante el año 2018 y posteriormente también le costó una serie de premios, nominaciones y referencias también de parte de la crítica nacional e internacional. Algunos detalles relevantes también de su historia es que fue detenida en 1979, también comienza una parte importante de su historia de vida, fue detenida por error, y no sé si Katia me puede complementar un poco la información. Claro, ella fue detenida en el 79 por un error de la CNI, o sea, fue un alcance de nombre, y cuando se dieron cuenta de que no era ella, la soltaron, pero esto marcó profundamente su vida y su escritura. De hecho, como tú adelantabas, ahí nace La bandera de Chile, que no es una, sino su más grande obra, y fue la primera que escribió, que obviamente por la época no se publicó en Chile, pero sí se circulaba clandestinamente en copias mimeografiadas, que son estas como plantilla o stencil para imprimir en tinta durante las protestas en la dictadura. Y la propia Elvira ha dicho que ella hubiese deseado no escribir La bandera de Chile porque fue un proceso muy doloroso para ella. Y esto marcó profundamente su escritura, y también tiene que ver mucho con el seudónimo que ella escogió. O sea, ¿por qué escogió un seudónimo? Porque después de que la soltaron, ella se sentía muy perseguida. O sea, realmente la llamaban, la perseguían, y para publicar este libro, La bandera de Chile, escogió un seudónimo que fue Elvira. Oye, y eso también obviamente marca el resto de su historia. Vamos a hablar un poco también sobre lo que es este texto de Pájaros desde mi ventana,
porque es una bitácora poética con una mirada que se asoma a la ciudad desde la ventana, con poemas que combinan haikus, lenguaje sarcástico, ironía y humor ligero contrastado con una gran carga simbólica. La ciudad aparece como un espacio hostil, donde los pájaros se transforman en metáforas de vigilancia contemporánea y drones que vigilan desde lo alto. Este libro propone un asombro político, estético, observar, resistir la poesía no solo como la mera temática, sino también como un gesto de conciencia frente a esta modernidad agresiva. Parte de lo que vamos a conversar hoy día, y me gustaría conversar igual con Katia sobre cómo se puede interpretar este uso de la observación desde la ventana como una metáfora bien poética, pero también política. Hablábamos recién sobre parte de su historia, contextualizando quién es Elvira Hernández, pero de qué manera también esto nosotros podemos verlo, esa observación de la ventana, entendiendo también su historia. Claro, en el libro principalmente la ventana funciona como un umbral, como desde su intimidad, porque tiene mucho que ver con sus vivencias. Entonces ella es como una observadora y de ahí se vuelve esto un lugar de contemplación. Y ahí aparece la crítica, porque ella, como adelantabas también, mezcla varias cosas, mezcla ironía, haikus, y esto es lo que le va dando ritmo al poemario. Entonces hay una doble dimensión que uno puede observar, que es el espacio de intimidad de esta observación, y una crítica. Y ella le da este pulso a los poemas que oscilan en como una calma. Cuando hay haiku hay poemas súper breves, y luego hay como un estallido irónico donde el ritmo se vuelve más acelerado y hace una fragmentación del libro, porque este libro está escrito en varios años, la edición que estamos viendo es del 2012, si no me equivoco, al 2018. Eso igual habla de hay una evolución en el tiempo. Todo esto queda recopilado, sin embargo, y que también está ahí distribuido y va contando en los años, donde va pasando todo esto a través de la mirada crítica desde la ventana. ¿De qué manera esta mirada más íntima también puede afectar, Katia? No sé si me puedes comentar un poco al ritmo de esta crítica que también va haciendo, porque tú lo decías recién, hay unos cambios, de repente va un poco más reflexivo y de repente un poco más ácida con el sarcasmo. Si me puedes hablar sobre ello, esa mirada íntima, porque también es algo muy personal de ella. Claro, como te decía, en estos haikus el ritmo es más lento y ella se como profundiza un poco más en ciertos aspectos, y luego el sarcasmo y el humor que ella pone permiten que esta crítica no sea solo un lamento, sino que se vuelva incisiva. O sea, quiebra esta como tipo de solemnidad y introduce una distancia, y al mismo tiempo esto hace que la crítica se intensifique, pero no es una crítica directa, sino que, como decíamos, ella incorpora distintos elementos. Bueno, y de esta intimidad, la autora oscila, ¿verdad?, entre lo más íntimo de ella, que tiene que ver con su experiencia, y lo colectivo y lo universal, porque ella está desde su ventana observando el mundo, pero lo ve como un mundo hostil y más mecanizado. Por eso cuando ella habla de los pájaros, a veces no habla de los pájaros en sí, habla, no sé, de drones, o a veces dice de los yogures de pajaritos, porque no necesariamente se refiere como a esta contemplación de pájaros reales. O en otro verso dice, iba por la... no es textual, pero dice como algo como iba por la calle, mira al cielo y me encontré con pájaros. O sea que tú en la ciudad puedes como encontrar de todo y puedes detectar los cambios que han ocurrido. Claro. Hace como esa especie de crítica también a las ciudades de hoy, a la ciudad moderna, que podemos encontrar al salir nosotros a la calle. También hay un lenguaje que es muy sarcástico. ¿Cuál es la potencia que a lo mejor aporta en términos estéticos para el texto este mismo sarcasmo? Porque te das cuenta de que ella no está siendo condescendiente, ni tampoco es que esté validando de cierta forma lo hostil que puede llegar a ser la ciudad hoy día. Una ciudad también muy impersonal, una ciudad donde se abre poco a lo mejor a un pensamiento distinto, sino que es simplemente un espacio donde están coexistiendo muchas cosas que distan a lo mejor del pensamiento más reflexivo.
De cierta manera igual uno de los recursos que utiliza Elvira es el lenguaje sarcástico, y de qué manera también puede aportar finalmente en la potencia estética del mismo relato. Como adelantaba hasta el principio también, ella está insertada dentro de un movimiento que se llama la neovanguardia chilena. Y esta neovanguardia tiene mucho de experimental y tiene muchos quiebres y usa muchos recursos discursivos populares y referencias a la cultura tradicional, y ella hace mucho de esto aparte de poner mucho de su experiencia personal. Entonces, dado la época en que ella está inserta, lo que le pasó de que la detuvieran, lo que le ha tocado vivir, ¿verdad? Su poesía mezcla mucho lo íntimo con lo político, y ahí usa este lenguaje que es irónico, sarcástico, y a veces también crítico, que lo va combinando, lo va alternando con registros que son más contemplativos o líricos, como estos haikus, ¿verdad? que te hacen pensar y vas leyendo y es como contemplativo, y ahí puedes ver como la metáfora de la ventana de la que hablamos. Ella misma ha dicho que ella habla como desde una combustión, entonces su poesía es siempre tentativa, va probando cosas y nunca es absoluta. Por eso mismo ella dice que ella no se siente parte de esta corriente, porque ella lo que estaba haciendo era como estudiar distintos movimientos y cosas, entonces no se siente dentro de una sola categoría. Bueno, en sus propias palabras ella decía que ella estaba viviendo un momento de formación cuando ella empezó a escribir, entonces sentía que todo lo que había avanzado como autora secreta no valía de nada, entonces difícilmente podría haber tenido una actitud más vanguardista o neovanguardista, porque esta actitud del neovanguardismo viene de este neovanguardismo viene de la vanguardia más histórica, como el cubismo, el futurismo, el primer manifiesto surrealista, pero que obviamente en Chile tiene sus propias características, de un escenario marcado por la represión, como la dictadura y la cultura de masas que se van entremezclando, y eso es lo que podemos ver un poco en este poemario de Elvira Hernández. Oye, si podemos comentar la tensión entre nostalgia, pérdida, asombro que este libro atraviesa. También esta mirada desde la ventana, de algún modo, se adelantó a lo que pasó después con la pandemia, donde la gente estaba en el encierro, observando, meditando y reflexionando sobre lo que pasaba hace algunos meses fuera de su casa. Pero se da este mismo diálogo entre la nostalgia, la pérdida, también un poco de asombro. No sé si también me puedes comentar parte de lo que relata el libro y de qué manera estos elementos también van situando un contexto. Claro, en el poemario, a través de todo el poemario se puede ver que se sostiene como un tipo de tensión, que por un lado está esta nostalgia que tú dices por un mundo donde los pájaros ya no son pájaros o se muestran más vulnerables, y otro lado donde porque habla como del canto de los pájaros que habita más lo cotidiano. Entonces también está esto, y hay una pérdida porque, como dijimos, ella va a la ciudad y se sorprende de que haya pájaros, porque también ella ve una pérdida, que los pájaros son como una metáfora en realidad de la sociedad, de los cambios tecnológicos, no sé cómo influye la contaminación. También ella habla, ¿verdad?, de una pérdida, porque ahora esos pájaros, como dijimos, aparecen reemplazados por drones o por figuras que están fuera de nuestro control. Entonces ella lo ve como, se asombra cuando describe esto, y esto funciona como un tipo de resistencia también, y como no solo política, sino, como decíamos, a los cambios que están ocurriendo. Habitualmente en la literatura los pájaros también tienen un simbolismo que viene muy relacionado con la libertad, con los sueños, con volar, con poder vivir y en primera persona la experiencia de la libertad. Y aquí justo en uno de los textos, uno de los poemas que se llama Humanos, dice: ¿de qué estamos hechos? ¿Materia de sueños, humus, algún tipo de fuselaje que quiere volar como avión? Y él hace también esta referencia al vuelo,
los pájaros cómo viven en medio de la ciudad, pero también tú lo decías, tiene una carga metafórica importante. Me imagino que también esto es parte de la misma estética que le va dando al libro y el simbolismo finalmente que trae consigo esa crítica, donde en la ciudad hoy día el vuelo casi que no está permitido para las mismas personas. Claro, los pájaros son una metáfora que se ha usado mucho en la literatura y nos permite describir distintas cosas. O sea, como tú decías, es libertad, es expresión y también se asocian a características humanas. O sea, no sé, decimos como tan pajarón Claro. o algo más bueno como tiene vista de águila. Entonces son conceptos que uno puede asociar a la cotidianidad y por eso este poemario hace que lo hace tan bueno en realidad, porque usa cosas que nosotros podemos encontrar en la vida diaria y que podemos asimilar y no se hace una lectura difícil, ponte tú. Voy a permitirme leer otro texto que dice: un largo y ardiente verano. Los bosques han sido talados, las plantaciones chisporrotean, es el turno de los pinares eucaliptus en llamas, velas que derriten su Merry Christmas, porque el poema anterior era sobre la Navidad. Los camiones aljibes van por la ruta de la alerta amarilla, los pájaros vienen del sur, con la alerta roja entre los dientes. Y eso obviamente hace una referencia a lo que se vive prácticamente todos los veranos en Chile, algo que es una crítica, pero que lo hace de una forma también metafórica, donde habla sobre lo que se vive en algo que puede ser contingencia, que uno lee en las noticias, pero también con la crítica hacia lo que ha pasado con la explotación de grandes plantaciones, donde la forestación también ha influido y ha causado sus estragos a través del monocultivo. Es parte de lo que podemos ver dentro de esta obra. Para ir ya finalizando, Katia, me gustaría saber de tu parte, a modo de experiencia también, ¿qué te pareció este libro? Si a lo mejor lo recomiendas, y para qué tipo de lectores, y también algo que te haya evocado al ir también entrando dentro de la misma dinámica y de la misma trama. Bueno, este es un libro, es un volumen súper breve, tiene 125 páginas, entonces es una lectura que es continua y es ideal para ir comentando. Eso me pasaba, que yo lo leí sola, pero me gustaría haberle mostrado a alguien en el momento en que lo estaba leyendo, como, oye, mira, esto es súper interesante, porque hay, como decíamos en toda la entrevista, hay pasajes que te dejan pensando y otros que son más irónicos, que son divertidos, tiene como unas cuotas de humor. A mí en lo personal me gustó mucho porque me gusta la poesía de Elvira Hernández en general. O sea, invito a toda la gente no solo a leer Elvira Hernández, hay muchas autoras femeninas, o sea, no solo Gabriela Mistral, porque también hay autoras contemporáneas que están escribiendo ahora. Me gusta la metáfora de los pájaros, o sea, como decíamos, encarna varias cosas, no solo como esta belleza del vuelo, la fragilidad, la libertad. Eso es como de lo más interesante del libro. Y esta mezcla que hablábamos como entre nostalgia, pérdida, asombro. Yo en verdad no lo sentí tan nostálgico, más lo sentí como este tono irónico, como una crítica irónica. Pero invito a todos a leer a Elvira. Y en este caso, como decíamos al principio también, ella habla desde que ella ve esto desde el umbral, desde su ventana, y tiene una mirada más lejana, pero tiene otros poemas, como el que hablamos, La bandera de Chile, en que ella ya no está detrás de esa ventana, sino que está como dentro de la casa, podríamos decir. Entonces tiene, aunque las temáticas de sus libros, de sus poemarios son súper disímiles, mantiene algo que es esto entre esta dualidad entre la contemplación y la crítica, que es súper interesante. Oye, tú bien lo decías recién, invitar a leer otras autoras también. Vamos a dar algunas recomendaciones, porque Elvira Hernández es contemporánea con diferentes escritoras. Por ejemplo, Carmen Berenguer, tenemos a Eugenia Brito, por decir algunas también Teresa Calderón. Son contemporáneas, son como de una misma generación. No sé si tú también me puedes dar alguna recomendación para poder ir leyendo, y que la otra semana, si me puedes spoilear de qué vamos a estar conversando. Bueno, una recomendación mucho más cercana que salió de una colección que hicimos en la editorial, que se llama Yosuke Kuramochi, que él fue el segundo poemario ganador
de una convocatoria que se hizo en el 2024, y también tiene que ver con pájaros. Se llama Avistamiento de aves y otros vuelos, de Carla Yamunao, que es el primer libro de esta autora, que ella es profesora de la UFRO, de lenguaje de la UFRO. Es muy bueno y también tiene una dualidad, porque tiene dos partes. Está este avistamiento de aves, donde se relaciona directamente con pájaros, igual que hace Elvira, y luego tiene una parte más personal, que y otros vuelos, que es un vuelo más personal. Es súper lindo e interesante, y lo pueden encontrar en la librería que nosotros tenemos en el campus San Francisco. Y un adelanto, vamos a ver un poco de literatura infantil y juvenil, como para meterle algo diverso a esto. Bien, bien. Hoy día comentábamos Pájaros desde mi ventana, de Elvira Hernández, un texto que va poniendo temas sobre la mesa. Son poemas, algunos muy breves, y eso también deja un tema de conversación, decía Katia. Dan ganas de seguir hablando de esto con otra persona, de comentar, de ir a lo mejor anexando a las vivencias propias, a lo que leemos en las noticias, a otros textos, a otros libros. Vamos a hacer la invitación también para que puedan conocer este texto que está publicado y está también disponible para la venta en diferentes, tanto en internet como también en el formato físico. Ustedes se pueden acercar a sus librerías más cercanas. Hacemos la invitación, está a disposición, hay stock, no como lo que pasó el capítulo anterior hablando de Pedro Lemebel, porque aún está difícil el acceso a la mayoría de sus obras, pero este está más fácil de conseguir, así que hacemos la invitación. Katia, voy a dejar el micrófono abierto para que también puedas despedirte de este maravilloso público que nos escucha. Muchas gracias de nuevo, Esteban, por invitarme, y a todos quienes nos están escuchando. Esperemos que les hayan dado ganas de leer este libro y que sigan todas nuestras recomendaciones, y también si tienen otras pueden escribirle. Sí, por supuesto, en radio@uct.cl tenemos el correo de la radio para que nos puedan escribir recomendaciones, sugerencias, reclamos, por favor, no, nada. Que puedan escribir todo lo que quieran, porque nosotros estamos leyendo, y por cierto también estamos pendientes porque pronto vamos a hacer algunas cosas, concursos, se vienen algunas sorpresitas que no queremos adelantar por el momento, pero vamos a hacer algo entretenido con Ediciones UCT. Súper, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Entre Libros, un programa donde exploramos el mundo de la literatura con comentarios y reseñas de autoría nacional y extranjera. Repasamos reseñas de diferentes textos y géneros literarios, de distintas épocas y distintos autores. Cada semana, junto a la lingüista Katia Torres, profesional de Ediciones UCT y experta en la materia.